SER Podcast. Movimiento de la Fiscalía ante el goteo de bajadas de penas a delincuentes sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. El Ministerio Público ha pedido a las fiscalías territoriales que le remitan todas las sentencias con las condenas que se han revisado para estudiarlas caso a caso. El proceso no va a ser inmediato, pero es lo que ha dicho el fiscal general que iban a hacer, ir sentencia por sentencia y siempre con vocación de amparar a las víctimas. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. Oficio que acaba de remitir el fiscal general a todos los fiscales territoriales de España, en el que pide que le envíen las sentencias que hayan supuesto reducción de penas con condenas firmes por violencia de género tras la entrada en vigor de la nueva ley, así como los informes de los fiscales en cada caso. El objetivo es realizar un seguimiento. El fiscal general del Estado, Álvaro García, anteponía hoy el amparo a las víctimas en el Observatorio de la Violencia de Género. Quiero poner de manifiesto que, al igual que se ha hecho en otras ocasiones, la Fiscalía, huyendo de automatismos, realizará este trabajo jurídico con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales. Una vez los distintos fiscales remitan las sentencias en las que se hayan reducido las penas, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General las estudiará para, con toda probabilidad, emitir después una circular que unifique criterios entre los fiscales y que será analizada finalmente por la Junta de Fiscales de Sala. Gracias, Campos. A ti. Y la otra noticia de la tarde es deportiva. A poco más de 2 días para que empiece el Mundial de Qatar, España encara el torneo de la mejor manera posible, ganando a Jordania 3-1 en el único partido preparatorio que va a jugar la selección. Jesús Gallego, hola. Buenas tardes. Ansu Fati, Gavi y Nico Williams hicieron los goles de la selección de Luis Enrique, que aprovechó este único partido amistoso para realizar muchas pruebas. A esta hora, la selección se dispone a viajar desde Amán a Qatar en 6 días, debut de España ante Costa Rica. La previsión del tiempo, Jordi Carbó. Buenas tardes. Cambio de tiempo que nos va a traer aire bastante más frío que el que tenemos. De momento, hasta mañana al mediodía, todavía muchas nubes y lluvia prácticamente en cualquier punto del país, pero sin grandes acumulaciones. Después, el viento del norte se irá reforzando, sobre todo en los sitios habituales, e irá rompiendo la nubosidad, pero persistirá hasta el final de la jornada en el Cantábrico, con chubascos a ratos intensos, también en los Pirineos, con nieve sobre todo en su vertiente norte, así como algunas tormentas que descargarán con intensidad en la mitad este de Cataluña. El descenso de temperaturas se notará mañana, pero sobre todo durante el fin de semana. Así empieza Hora 25. Con el eco de las palabras del fiscal general del Estado sobre las revisiones de penas que acabamos de escuchar, también el Tribunal Supremo ha aclarado hoy que va a abordar en 15 días, en 2 semanas, el efecto de la ley del solo sí es sí. No es que los casos conocidos estos días hayan llegado ya al Supremo, es que los jueces tienen sobre la mesa recursos anteriores a la puesta en marcha de la norma y van a tener que resolverlos con la nueva ley en vigor. Así que van a ajustar las penas en función de la nueva legislación y vamos a saber cuál es la postura del alto tribunal en este sentido. Postura que, como avanzó el presidente del Gobierno, servirá para sentar jurisprudencia. Tiene el Supremo encima de la mesa algunos casos polémicos, de hecho, como el de los jugadores de la Arandina condenados por violar a una menor. Pedro Jiménez. El Supremo empezará a resolver los primeros recursos ya formalizados contra las penas impuestas a violadores condenados en las próximas 2 semanas, recursos presentados antes de la entrada en vigor de la ley de Irene Montero. Entre ellos figura el del caso de la Arandina, los 2 futbolistas que fueron condenados por abusar de una joven de 16 años. Hasta la fecha, los tribunales territoriales han dictado resoluciones contradictorias. Madrid, Castilla y León o Andalucía están rebajando condenas, argumentando que como la ley de la ministra de Igualdad tiene una horquilla de penas mayor que la que había con la regulación anterior, es necesario revisarla. Otras, como La Rioja, no lo han hecho. Allí los jueces sostienen que la pena impuesta se encuentra dentro del tramo que prevé la nueva ley y que por lo tanto no hay nada que modificar. Las revisiones llegan incluso a extranjeros que no cumplen la condena en España. Aunque la ley no prevé estos supuestos, la Audiencia de Segovia ha rebajado de 12 a 9 años la condena a un violador de origen rumano que está encarcelado en su país. Hoy hemos sabido también que el abogado de los 5 condenados por la violación de La Manada tiene intención de pedir la revisión de la condena para uno de ellos, Isabel Villar. Para Ángel Boza, que está en la cárcel de Granada y ha cumplido ya 5 de los 15 años a los que fue condenado. Los otros 4 violadores cumplen penas mayores, bien porque tienen otras condenas por abusos en Pozoblanco o porque además de violar a la víctima de los Sanfermines, la agravaron, con lo que hay delitos añadidos. Sus condenas superan, en este caso, los 20 años. Esto desde la perspectiva puramente judicial. Luego está la bronca
por la estrategia que está siguiendo la ministra de Igualdad. La culpa no es de la ley, dice, sino de los jueces que por estereotipos o machismo la aplican mal. Hoy Irene Montero ha coincidido en un acto sobre violencia machista en el Senado con la cúpula judicial que ha defendido la formación y la actuación de los jueces en España. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. No ha desaprovechado la ocasión la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Poder Judicial para decirle a la ministra Montero, sentada muy cerca de ella, que los jueces tienen una sólida formación y que las mujeres pueden estar seguras. A las puertas del Senado, ante los medios, su respuesta fue más dura. Ángeles Carmona. No hay justicia patriarcal, no hay justicia machista. Por supuesto que no es una casta con toga en absoluto. Los jueces están perfectamente formados, preparados y son sensibles. La vocal del Consejo añadió que la ley tiene un fallo de técnica jurídica que está provocando las rebajas de pena y alarma social. La ministra Montero, aunque mucho más comedida que ayer, aludió veladamente a las resistencias de poderes ante los avances normativos. Hacer frente a las resistencias a los avances en la protección y garantía de los derechos de las mujeres es más importante que nunca profundizar en el camino para hacer de nuestro Estado un Estado feminista. Una única frase a la polémica del presidente del Consejo General del Poder Judicial dijo que tienen un plan de formación excelente. Gracias, Mariola. No solo la cúpula judicial, la parte socialista del Gobierno se desmarca también de las críticas de Irene Montero y otros miembros del Gobierno de Podemos, como Yone Belarra, a los jueces. Ayer lo hizo Margarita Robles. Hoy ha fijado posición la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Por supuesto, mi absoluto respeto a todos los jueces y juezas en su trabajo y en su desempeño. Creo que es muy importante que no olvidemos nunca la separación de poderes y hay que mantener siempre ese respeto absoluto a la acción de los jueces, es el respeto del Gobierno y también el mío personal. Por cierto, que esta tarde hemos escuchado a la número 2 del PSOE, a la ministra María Jesús Montero, que recordarán que fue el primer miembro del Gobierno que abrió la puerta a cambiar la ley del solo sí es sí. Lo hizo el mismo día que conocimos las primeras rebajas de penas, que fue el martes. Bueno, pues ahora dice que hay que esperar a que los tribunales unifiquen criterios y que todo el Gobierno defiende la ley. La defensa de la ley la hacemos todos los miembros del Gobierno y yo creo que todos los grupos políticos que la apoyaron a lo largo del texto, lo cual no significa que si se produce algún tipo de interpretación por parte de los tribunales, esperemos ahora a ver si se produce unificación de doctrina, porque insisto, hay, quiero recordar, 50 y tantas sentencias en La Rioja que van en la dirección de que no se produzcan rebajas de pena. A la que no hemos escuchado todavía opinar públicamente sobre este tema es a Yolanda Díaz, y empieza a ser evidente el malestar que hay en Podemos por la callada que está dando por respuesta a la vicepresidenta segunda. Desde su entorno sí que ha habido voces como Joan Subirats o el vicepresidente Balear que se han desmarcado de las críticas a los jueces, y Echenique, portavoz parlamentario del partido, acaba de mandar un mensaje que deja poco lugar a dudas sobre qué opinan del silencio de la vicepresidenta en Podemos. Ana Fernández Vila. Sí, Yolanda Díaz sigue sin pronunciarse públicamente. Mañana tenía previsto atender a los medios de comunicación en Valencia, pero esa convocatoria ya no figura en su agenda. Y mientras, en Podemos crece el malestar por la falta de apoyo a Irene Montero. En un mensaje en Twitter, el dirigente morado Pablo Echenique avisa de que cuando la cacería adquiere dimensiones de fusilamiento, es textual, la obligación de cualquier camarada, dice, es apoyar por decencia y por estrategia, añade Echenique. Desde el equipo de Yolanda Díaz aseguran que ahora toca ser prudentes, pero dirigentes de Unidas Podemos próximos a la vicepresidenta, consultados por la SER, van más allá y admiten que ven equivocada la estrategia de Podemos de cargar contra los jueces. No remiten las tensiones en el espacio confederal, que acumula ya varias crisis internas recientes. Y desde el PP piden responsabilidades directamente al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez. Esto ha dicho Feijóo, el líder de la oposición, esta misma tarde. El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres españolas es de la ministra de Igualdad o de la ministra de Justicia o de las dos a la vez, o directamente asumir él toda la responsabilidad, ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha adoptado y aprobado este proyecto de ley. Pues sobre delitos sexuales, precisamente, noticia que estamos contando hoy en la cadena SER. Los casos de acoso sexual en las Fuerzas Armadas han crecido un 50% en un año. En 2021 hubo 46 víctimas, la mayoría mujeres, son 19 más que el año anterior y además casi la mitad de las denuncias fueron contra altos mandos del Ejército. Son datos del Observatorio de Vida Militar, Javier Bañuelos. Sí, datos oficiales remitidos por el propio Ministerio de Defensa que constatan un repunte preocupante de casos de acoso sexual
en el ejército. Hay que informar de que en el ámbito de las Fuerzas Armadas el acoso hay tolerancia cero y por lo tanto creo que esos mecanismos hay que mejorarlos. Es la advertencia que lanza aquí en ASER Mariano Casado, miembro del Observatorio de Vida Militar, que reclama al departamento de Margarita Robles que actualice el protocolo contra el acoso en el ejército, que no se revisa desde hace 7 años. Ese protocolo hay que revisarlo, hay que actualizarlo, es una cosa esencial para el buen funcionamiento de las Fuerzas Armadas. De las 46 víctimas, todas eran mujeres, menos 2 hombres, y en cuanto a los supuestos acosadores fueron 53, todos hombres, y 26 de ellos eran altos mandos, es decir, oficiales y suboficiales. Además de estos casos en investigación, el año pasado hubo 14 sentencias condenatorias por acoso y agresiones sexuales en el ejército. Y son precisamente un grupo de militares de la Asociación por la Memoria Militar Democrática los que han mandado una carta a la Secretaría de Estado de Memoria para que impida homenajes franquistas este próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte del dictador. El caso es que ya hay uno convocado por Falange en Madrid, un homenaje a Primo de Rivera que la delegación del Gobierno ha autorizado, alegando que la ley permite multar sin un acto y humillación a las víctimas o exaltación, pero no hacerlo de forma preventiva. La Falange, de hecho, está dando consignas, instrucciones a quienes vayan para intentar evitar esas multas. Les piden, por ejemplo, no improvisar en los cánticos que hagan. Adela Molina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La Asociación por la Memoria Militar Democrática ha enviado una carta al secretario de Estado, Fernando Martínez, y a la ministra de Defensa, en la que expresan su preocupación por los actos de apología del franquismo convocados para este 20N. También mencionan la inauguración hace unos días de la estatua de la Legión, en la que el alcalde Almeida reivindicó la calle dedicada a su fundador, el general Millán Astray, o la esquela de Francisco Franco, publicada hace unos días en el diario ABC. La asociación pide al Gobierno que no sea tibio y tome medidas. Florencio Dimas es uno de sus miembros. El Gobierno se emplee con la energía que le ampara y que previenen la ley para impedir esta nueva ofensa a las víctimas del franquismo. La Falange ha convocado, como cada año, una marcha en memoria de Primo de Rivera en Madrid. La delegación del Gobierno la ha autorizado, aunque advirtiéndoles de que la nueva ley prevé sanciones si hay exaltación de la dictadura a sus dirigentes y que cualquier hecho delictivo se notificará a la Fiscalía. La Falange ya ha pedido a quienes quieran acudir que no lleven banderas ni pancartas distintas a las de la organización, ni improvisen cánticos ni consignas distintas a las que oigan por la megafonía. May God bless you and your families, and may God continue to bless our veterans and the United States of America. Thank you all so much. Es Nancy Pelosi, que abandona su cargo como líder de los demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ella presidía. Su partido ha perdido ahí la mayoría en favor de los republicanos y ella no va a seguir liderando la formación en la nueva legislatura. Llevaba 20 años haciéndolo, pero lo deja. Lo ha anunciado en un discurso lleno de referencias al asalto al Capitolio y a la fragilidad de la democracia, justo cuando Trump ha confirmado que quiere volver a la Casa Blanca. Washington, Sara Canals, buenas tardes. Buenas tardes, Marina. Sí, y por esta razón Pelosi ha hecho referencia en su discurso al resultado de las elecciones de la semana pasada, donde, a pesar de perder el control de la Cámara Baja, los demócratas han sacado sus mejores resultados en décadas. La escuchamos. With these elections, the people stood in the breach and repelled the assault on democracy. They resoundingly rejected violence and insurrection. En estas elecciones, los ciudadanos se han opuesto al asalto a la democracia y han rechazado rotundamente la violencia y la resurrección, ha asegurado. Un discurso solemne en el que también ha agradecido los mensajes de apoyo tras el reciente ataque contra su marido y que ha provocado la ovación del hemiciclo. Y es que hoy aquí se habla de un anuncio histórico. Pelosi se convirtió en la primera mujer en liderar el grupo demócrata en el Congreso y también la primera en presidir la Cámara Baja. La gran pregunta ahora es quién va a reemplazarla a partir de enero. Y en Reino Unido, el gobierno de Rishi Sunak entierra el efímero legado de Liz Truss. La primera ministra cayó por el caos que provocó en los mercados este anuncio de una bajada masiva de impuestos al que el nuevo gobierno ha dado la vuelta completamente, ya que el ministro de Economía ha admitido que Reino Unido está ya en una recesión que se va a alargar durante el año que viene y para combatirla ha confirmado que habrá una subida generalizada de impuestos. Isabel. La van a hacer en el marco de un plan de 62.000 millones que va a recaudar con esa subida impositiva combinada con una bajada del gasto público. Subida de impuestos que va a afectar a los más ricos, se va a bajar el nivel de renta a partir del que se paga el tipo máximo de IRPF, que es del 45% allí, de las 150.000 libras actuales a 125.000. Aumentarán, por ejemplo, también, entre otros impuestos,
el que grava los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. Precisamente este impuesto y el de la banca se siguen tramitando aquí en España en el Congreso y hay cambios respecto al texto original. A través de una enmienda, finalmente, en el caso de las energéticas, el impuesto no va a gravar los ingresos que obtienen del mercado regulado, al que muchos consumidores están pasando desde el libre por las subidas en el precio de la luz y del gas. Todo el dinero que mueva ese negocio va a quedar exento del impuesto, por lo que se va a recaudar menos de lo previsto. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. Las enmiendas incorporadas hoy a la proposición de ley suavizan su impacto sobre las empresas energéticas y en cambio lo aumentan sobre la banca. En el caso de las empresas de energía tendrán que pagar el equivalente al 1,2% de su cifra de negocios, pero se excluye de esa cifra de negocios lo que provenga de actividades reguladas, de las redes y de los negocios fuera de España, por lo que pagarán menos. En la banca se aclara que tendrán que pagar el impuesto también las entidades extranjeras que operan en España, independientemente de su cifra de negocios. Y además las enmiendas que se han incorporado al texto incluyen el compromiso del Gobierno de presentar un informe sobre la posibilidad de mantener estos impuestos más allá de los 2 años para los que se han diseñado inicialmente. Es la duda del día. ¿Qué va a pasar con el rosco de pasapalabra? Si va a seguir en nuestras palabras o no, en nuestras pantallas o no, ahora que la Audiencia de Barcelona le ha prohibido a A3 Media seguir emitiendo la prueba estrella del concurso televisivo estrella. Lo prohíben porque dan la razón a una empresa holandesa que reclama la propiedad intelectual del rosco. La cadena asegura que como la decisión no es firme y van a recurrir, el concurso va a seguir en la parrilla con normalidad. Radio Barcelona, Andrea Villoria, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, de momento Antena 3 tiene margen para seguir con la prueba en antena y en los tribunales. Aunque puede ser por poco tiempo en función de si el juez decide que se ejecute la condena provisionalmente o espera que decida el Supremo. Pasa palabra. El de hoy es el último capítulo de 10 años de guerra judicial para decidir quién es el propietario intelectual del rosco. La Audiencia de Barcelona dice que es la productora holandesa MCIF, que adquirió los derechos de emisión hace más de 20 años. Entonces dio permiso para emitir el rosco a los italianos, que copiaron el formato al programa original. El británico de Alphabet Game. Aquí en España A3 Media no negoció con esta productora sino con otra, por eso los magistrados condenan a A3 Media a indemnizarla con 50.000 euros y a eliminar todos los vídeos en los que aparezca el rosco. Y llevarán estos 20 minutos preguntándose dónde se ha metido Aimar Bretos. Pues resulta que al director de Hora 25, a nuestro director, le están dando un premio. El premio Iñaki Gabilondo, que entrega Radio San Sebastián. Siguiendo la gala que se está celebrando en el Cursal está Naike Bernal. Naike, buenas tardes. Buenas tardes, Arratsaldeon. Pues nos pilláis ahora mismo en la entrega del premio a Aimar. Se está proyectando aquí en el Cursal Donostiarra un vídeo en el que se explica por qué le damos ese premio, y os lo cuento yo, pues por asumir con rotundo éxito el relevo generacional en la dirección de este buque insignia informativo de la cadena SER, que es Hora 25, revitalizando un espacio con más de medio siglo de historia entre los oyentes más jóvenes y acostumbrados a la radio bajo demanda. Y la imagen que vamos a ver ahora mismo pues es la que estábamos esperando, la imagen más emotiva de la gala, porque van a coincidir ahora encima del escenario dos maestros, en palabras de Iñaki Gabilondo, ex maestro y maestro y alumno, si le preguntamos a Aimar Bretos. Ahora mismo, en este momento, los dos subiendo la escalinata central del auditorio del Cursal, aplausos, el público puesto en pie aquí, porque hay que recordar, Marina, que es la casa de Aimar, claro, y es la casa de Iñaki, ambos donostiarras, los dos frente a sus familias. Así que la imagen no puede ser más emotiva. Enseguida, además, vamos a escuchar las primeras palabras de Aimar, que os podéis imaginar vosotros que lo conocéis bien, cómo está ahora mismo. Se están dirigiendo al público, al centro del escenario. Aimar saluda con el premio en alto, y es que menudo premio, el premio Iñaki Gabilondo de Humanidades y Comunicación, ¿eh? Un premio que lleva el nombre de Iñaki. Para todos los que hacemos radio, pues os podéis imaginar lo que está pasando aquí. Y a esta hora, la mirada de Xavier Vidal-Folk. A este paso, todos los de las manadas saldrán de las cárceles antes de plazo. Esa es la realidad que, guste o disguste, y disgusta, ya ha comenzado. La Ley de Garantía de la Libertad Sexual perseguía una buenísima intención, la de que sexualmente solo sí es sí, es decir, que solo es lícita una relación íntima si la contraparte la acepta expresamente, pero fue redactada con pezuñas y por eso se ha revelado como una chapuza, como un coladero para los peores delincuentes sexuales, precisamente contra los que fue pensada.
El fiasco es de la entera responsabilidad de la ministra Irene Montero. No es que sea una buena ley mal interpretada por unos jueces que incumplen, que son machistas o enemigos del pueblo. Decir eso, y más sin una prueba concluyente, es atentar contra la independencia de la justicia, contra la división de poderes y contra el Estado de Derecho, desde el gobierno. Y sobre todo, es que es falso, porque una buena ley admite distintas lecturas, sí, pero nunca interpretaciones tan completa y radicalmente opuestas entre sí. La ley es errónea porque dejó en el aire supuestos de transición desde el viejo redactado al nuevo, porque no arregló el entuerto en largos años de elaboración, porque provoca efectos opuestos a los pretendidos, porque socava la seguridad de las mujeres y de los críos ante los asaltantes y porque erosiona el crédito obtenido por el gobierno en muchas de sus reformas. Solo parecen viables 3 salidas. Una, o la ministra reconoce su hierro y propone una rectificación rápida que no sea enviar a los jueces a los campos de trabajo del Gulag para reeducarse. 2, o se aparta del cargo. O 3, el presidente del gobierno, en quien también recae una responsabilidad parcial en el tuerto, tome las riendas, reforme la reforma o destituya a su autora. ¿O es que piensa aguantar cada día hasta Navidad incluida con excarcelaciones exorbitantes? Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.